Esta mañana se publicó en el diario oficial la llamada Ley Emilia, que endurece las penas contra los conductores ebrios que lesionen o provoquen la muerte de terceros. Con esto la iniciativa entra en vigencia a solo días de las fiestas patrias y queremos conversar precisamente al respecto, cuáles son las sanciones, dónde se endurece, en qué parte está estipulado precisamente y cuáles son las penas a las que pueden sufrir o podrían quedar afectos a aquellos que cometan estos delitos. Conversamos en el bloque Ciudadanos en directo con la abogada María Inés Ibacache. Gracias por estar con nosotros, abogada. Bienvenida. ¿Marca un cambio muy grande respecto a lo que había antes de esta ley, Emilia? Sí, sobre todo considerando los últimos acontecimientos de personas que se escapaban del lugar del accidente. La ley Emilia lo que endurece, por una parte endurece las penas de las personas que manejando en estado de ebriedad causan lesiones graves o muerte, y también dentro de esa mayor penalidad es aún más alta para quienes abandonan el lugar, o sea, escapan, los que además conducen a exceso de velocidad. ¿Se consideran como agravantes? Es como un agravante, y además a quienes manejan drogados, además de ebrios, que tampoco es infrecuente. Y hoy día, por ejemplo, eso no se considera un agravante. O sea, si yo choco a alguien, lo atropello y arranco no es un agravante, exactamente. Perfecto. Hoy, o sea, hasta la vigencia de la ley. Claro. ¿Y cómo queda el escenario entonces ahora, a partir de esta ley? A partir de la publicación en el diario oficial, que hasta ayer no había sucedido. Ahora en la mañana ya nos confirmaron que sí. Exactamente, desde que las leyes empiezan a tener vigencia, normalmente desde su publicación en el diario oficial. Por lo tanto, desde hoy se aplicaría esta ley Emilia, que es una modificación a la ley del tránsito actual. Perfecto. Y esta ley solamente afecta el manejo de estado de ebriedad que produce lesiones graves o muerte. En el resto de los casos continúa la ley tal como estaba hasta ahora. En el caso de quienes manejan bajo la influencia del alcohol, y eso tengámoslo claro, es diferente manejar bajo la influencia del alcohol que ebrio. Claro. Bajo la influencia del alcohol se considera entre 0.3 a 0.8 miligramos por litro, que es una cantidad de alcohol muy relativa. Sí. He visto muchas estadísticas en internet, que una copa de vino, 2 copas de vino, 3 copas, pero depende de tu peso corporal, claro, metabolismo, de alguna enfermedad preexistente. Por lo tanto, el riesgo de que esas tablas que aparecen por internet sean inexactas es bastante alto. Sí. Por lo tanto, este 0.3 a veces incluso un margen de tolerancia propio de un defecto del examen. También, que puede alguien no haber tomado nada y marque 0.3 por algún error. Sin embargo, hasta 0.8 se considera que es bajo la influencia del alcohol, es decir, una falta, es una infracción. Perfecto. Pero no es un delito. Vale. Más de 0.8, que ya está comprobado que se produce un mayor compromiso de la conciencia y de la capacidad de reacción frente a los imprevistos del tránsito, se considera que ya es un delito y puede ser penado en definitiva con cárcel. Perfecto. Ojo también que, si bien la ley no lo contempla así, el manejo en estado de ebriedad tiene más o menos los mismos efectos que manejar whatsappeando. Está comprobado que es prácticamente igual. Sí. Sin embargo, la penalidad es distinta, pero los daños pueden ser más o menos iguales. Sí. Aquí está el detalle de las sanciones de influencia del alcohol. Exacto. Lesiones graves, reclusiones, como podemos ver, que pueden llegar a 36 meses, si produce lesiones gravísimas o muerte, hasta 60 meses de suspensión de licencia, y la reclusión menor. En definitiva, y eso tengámoslo claro, el 90% de los casos de manejo en estado de ebriedad que producían lesiones graves o muerte no iban a la cárcel. Nadie. Claro. Nadie. Sobre todo si solo no tenían ese antecedentes 10% anteriores, que eran personas que obviamente tenían antecedentes, que estaban con... Pero era una cuestión muy marginal. Hoy por hoy, si produces lesiones graves o muerte estando bajo la influencia, en estado de ebriedad, tienes que estar a lo menos un año sin ningún beneficio en la cárcel. O sea, pena efectiva. Pena efectiva, como muy pocos delitos lo contienen. Sí. Este es uno de ellos, y por lo tanto, ojo, incluso ni siquiera está muy claro en esta ley, a mi modo de ver. Una cosa es la responsabilidad que tú tienes frente a un accidente y otra es el hecho del manejo en estado de ebriedad. Solamente manejar borracho es un delito. Sí. Si a consecuencia de la borrachera produces un daño a través de un choque, tienes asociadas ciertas sanciones. Claro. Pero podría suceder, por ejemplo, y para que lo tengan en cuenta, sobre todo lo que llamábamos a la conciencia de las personas más jóvenes o que suelen ser un poco menos responsables a veces. A veces la culpa del accidente no la va a tener solamente el que conduce. Claro. Muchas veces vamos a enfrentar conductores ebrios, paso de animales, que pueden causar accidentes. Sin embargo, si además
la presencia de alcohol te arriesgas a una pena de presidio efectivo de 1 año, y a lo menos. Aun cuando la responsabilidad del accidente aunque efectivamente no haya sido absolutamente tu culpa. ¿Qué pasa en el caso del estado de ebriedad? Bueno, la situación anterior era lo que habíamos visto, el máximo de cárcel que podía tocar eran 3 años, que en definitiva hasta el 90% de la gente tenía derecho a estos beneficios carcelarios. Sin embargo, ahora es además la cancelación de por vida de la licencia de conducir. Antes no era así. Antes te tenían que sorprender 2 veces ebrio, que ya es bastante infrecuente, o matar 2 veces a alguien, a distintas personas obviamente, o dejar lesiones graves 2 veces en un mismo año. O sea, era muy difícil que a alguien le quitaran de por vida la licencia. Ahora es a la primera que causas lesiones graves o muerte estando borracho, es suspensión de por vida de la licencia de conducir y penas privativas de libertad de al menos 1 año. Ajá. ¿Y desde 1 año hasta cuándo podría? Podemos llegar hasta 15 años de cárcel. ¿De qué va a depender eso? De las lesiones que hayas causado, si causas la muerte, si además huyes del lugar, si estás además, si además estás con el consumo de drogas o psicotrópicos. Y ojo con eso, con las drogas la gente suele ser un poquito descuidada con las drogas recetadas. No es por el hecho que un médico te recete, por ejemplo, una clorfenamina, un antialérgico que no tiene nada de una connotación de ser drogadicto, pero sí baja tu capacidad de reaccionar frente a la conducción. Y también podría estar condenado. Y también podría ser efectivamente una condena por el uso de drogas. Ajá. O sea, no solo no es solamente drogas ilegales, exacto. Aquí estamos viendo precisamente lo que pasa con las lesiones gravísimas o muertes. Así es. La penalidad va entre 5 años y 10 años, pero en caso de muerte puede llegar hasta 15 años, dependiendo obviamente de lo que habíamos conversado, si se abandona el lugar, en fin. Lo que no regula esta ley es la negativa de la gente de hacerse la alcoholemia, que eso también sigue siendo un riesgo que la gente se va a negar. Obviamente se puede probar el estado de ebriedad por otros medios de prueba, testigos, pruebas periciales de otro tipo, pero mucho más difíciles de probar. Mira, estamos viendo, María Inés, para ratificar, ¿no?, lo que ya le contábamos, que está publicado ahora en el diario oficial. Por lo tanto, está rigiendo desde hoy. Exactamente, esta ley número 20.770, que modifica la ley de tránsito, en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas, o con resultado de muerte. Luego de la firma de la presidenta Michelle Bachelet, entonces este es el último paso. Este es el último paso y hoy día estaría vigente. Ya está vigente. Perfecto. Una ley que puede cambiar y esperemos que así sea la conducta finalmente. En general, frente a. De quienes manejan. Es una conducta que a lo mejor no es esperable en el derecho penal. Sin embargo, cada vez que se endurecen severamente las penas se producen 2 efectos. 1, que baja la penalidad en general por el temor inicialmente. Y 2, que es un efecto que puede ser temible, entre comillas, por parte de estas leyes muy duras, y que a veces los jueces tienden a aplicarlas menos. Por ejemplo, hace 20 o 30 años el parricidio tenía única pena de muerte. Por lo tanto, había muchos parricidas que salían exculpados para no exponer a la pena de muerte. ¿Qué pasa con esto? Y ojalá no nos suceda, obviamente. Evidentemente que no. María Inés, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Listo, que esté muy bien.